Saludos, buenos días, bienvenidos a Diario de 4, este martes 8 de mayo, un mayo lleno de lluvia, que es la tradición. Antes de eso que denominan el cambio climático, pues la tradición en la República Dominicana es que en mayo hay agua, mucha agua, aunque nosotros hemos tenido lluvia desde hace un buen tiempo, precisamente por efecto de lo que denominan el cambio climático, que nos ha afectado de alguna manera. Entonces tenemos mucha lluvia. Pero ha habido una concentración de agua en la provincia de San Cristóbal. Allí ha habido daños considerables a la vivienda, más de 300 viviendas dañadas, puentes dañados, carreteras dañadas, suspensión de la docencia precisamente en el día de hoy en varias comunidades de San Cristóbal, precisamente por efecto de las lluvias. Hay que estar muy alerta, llamamos la atención de la gente como siempre, a prestar toda su colaboración con las autoridades, sobre todo en esos casos donde ya los efectos se han hecho sentir en forma tan considerable como en San Cristóbal, a seguir las orientaciones de las autoridades que han ido ya en auxilio, están en auxilio de esas personas afectadas, pues suministrándole la comida, los alimentos, las medicinas y ese tipo de cosas, y al mismo tiempo iniciando los trabajos de recuperación donde las lluvias permiten intervenir, y entonces en eso se está. Buenos días, don Tideo. Buenos días. ¿Cómo se siente? Usted sabe que el hermano Pedro Cava no está hoy con nosotros, está en Santiago. Fue un vuelo rumbo al norte. Un vuelo relámpago del a norte, Santiago. del sur al norte. Sí, con su padre. Un hombre privilegiado porque tiene la oportunidad de tener su padre. De tener a su padre. Ya entonces, es un nonagenario. Entonces el caballo se está trasladando, tiene que estar en camino para Santiago con su papá. Regresa, retorna hoy mismo y ya lo tendremos mañana, Dios mediante. Y recuerden que el camarada Orión está fuera del país. Sí. Está en actividades propias de sus funciones en el Banco de Reservas, que desarrolla una agenda en Orlando, en la Florida. Sí, y la República Dominicana, como ha señalado al comenzar, sí, la provincia de San Cristóbal ha tenido una situación muy difícil. Sí, difícil. También una parte de la zona de la provincia Hermanas Mirabal. Sí. Una parte porque también en esto, la provincia de Payá y Puerto Plata se besan en un momento. Cuando llegan a la costa, ya ahí es un punto, el punto de Sabaneta, que ya usted sabe que sale de la provincia de Payá y está en Puerto Plata. Pero es la misma. Esto es el mismo territorio prácticamente ahí. Y hay que tomar en cuenta que durante los últimos días nos han afectado dos vaguadas. Dos al mismo tiempo, una que no tocó por aquí por el sur y otra por el nordeste. Sí. O sea que eso fue lo que provocó toda esta saga. He tratado, pienso en la gente de Jamao, porque Jamao ya se terminó el puente, y el puente está en fase de la terminación, pero ya los vehículos pueden pasar. Ya se puede pasar. Ustedes saben que cuando entrenan, se construye una vía nueva. Sí. Los conductores la estrenan antes de que se haga el acto de inauguración. Sí es. Desde el momento que ya, como ya se clausuró el puente que estaba contiguo, que estaba averiado, como decían allá, ya lo que están utilizando los conductores que se desplazan de la ciudad de Moca hacia Gaspar Hernández o Jamao o la costa atlántica, si van para Sabaneta, ya lo que pasan es el nuevo puente de Jamao, que sustituye el puente que fue muy afectado por la lluvia de noviembre. Que la gente ve esto como distante, señores, pero hay que recordar lo que esas provincias vivieron, muy difícil. Mira, Tineo, ya entrando en otros temas, sabes que hoy no vamos a tener las internacionales, tuvimos problemas con la edición. Con la edición, y entonces no vamos a tener las internacionales, técnico, pero viene Julio Ortega Tous, y con Julio sí vamos a tratar una serie de temas vinculadas con geopolítica, que Julio se maneja excelentemente bien en esos temas. Vamos a hablar un poco de economía y el impacto que ha tenido y deberá tener esas alzas en el petróleo que alcanzaron su máximo punto en mucho tiempo, 70. Y hay mucha Estados preocupación. Unidos. Sí.
Porque Pero hay República Dominicana, sí, para los dominicanos, la variación del precio del petróleo es cuando a usted le dan una herida. pero hay un tema, Tino, que yo sí quisiera que lo conversáramos, lo tratáramos ahora en porque, Esta parte. porque de alguna manera nos vincula a la República Dominicana, que es el tema este de Venezuela y el proceso hacia las elecciones que están pautadas para el 20 de este mes. Sí. Ha habido ahí una situación donde la injerencia vuelve a tomar espacio por parte de los Estados Unidos, solicitándole o reclamándole al presidente Maduro y a Venezuela que suspenda Las las elecciones porque entienden que son unas elecciones que están llenas de dificultades y de que no hay garantía de ningún tipo. Son de los asuntos que uno no llega a entender, cómo es que todavía en estos tiempos una nación procura entrometerse en asuntos internos de otra nación hasta el punto de estarle dando prácticamente emplazándolo a cambiar tales o cuales políticos, tales o cuales rumbos. Cuando allí hay gente que sí le está reclamando a Maduro, como es la oposición, claro, le está reclamando que la suspenda las elecciones, pero eso debe quedarse en el ámbito estricto de Venezuela, que sean los venezolanos con su oposición las que lleven a cabo desarrollen las estrategias, reclamen lo que tengan que reclamar, pero siempre en el ámbito de la soberanía venezolana. Pero en el marco de eso hay una declaración que da el presidente Nicolás Maduro, primero ratificando que las elecciones en Venezuela van, pero segundo diciendo que cuando él, según él, gane ese proceso, si se llega a desarrollar, él va a retomar el diálogo que se inició. Que se ha frustrado y que se ha frustrado cuatro veces y que tuvo como sede a la República Dominicana. Sí. Y él ha dicho que se habría comunicado con el presidente Danilo Medina para que inmediatamente concluyan las elecciones allá, pues hacer el planteamiento de retomar el diálogo. Eso de alguna manera, ya he escuchado algunos medios, ha causado cierta preocupación en algunos sectores nacionales, quienes han planteado que la República Dominicana no debería prestarse para eso, porque es una situación que viene de un país donde se han conculcado los derechos humanos, donde hay situación de un régimen de fuerza y todo ese tipo de cosas. Yo lo que creo en este tipo de situación es que primero la República Dominicana, en ese ni ningún otro caso, creo yo, puede negarse a ser un ente de mediación, un país de diálogo, sobre todo con una nación amiga como es Venezuela, y con el pueblo venezolano y unos vínculos históricos que tiene la República Dominicana con Venezuela. Yo no veo por qué el presidente sopesará, el gobierno sopesará en todas sus partes cómo lo hace, si lo acepta, si no lo acepta, cuál es el procedimiento, pero no creo que de entrada tengamos que decirle o cuestionar al presidente Maduro su deseo de que la República Dominicana retome su rol como sede para el diálogo, que al final de cuentas va a depender de las partes, porque si la oposición se niega, pues no habría diálogo, pero no creo que tengamos nosotros que cerrarle la puerta, insisto, ni a Venezuela ni a ninguna otra nación que nos vea, que nos aspire como espacio para llegar a un acuerdo en el marco del respeto que todos debemos tenerle a cada una de esas naciones y el respeto que debemos tenerle a la oposición como al gobierno venezolano. Eso es lo que yo pienso. Y lo que está ocurriendo, Mozart, en el caso dominicano, República Dominicana tiene toda la calidad porque es aspirada a que sea mediadora, que siga siendo mediadora. Sí. Porque la República Dominicana en todo en este proceso que ha vivido Venezuela, ha sabido guardar lo que dicen la neutralidad. Sí, señor. República Dominicana no tiene partido, porque aquí también otra bandera que exhibe República Dominicana es como establece su constitución, que la República Dominicana no se inmiscuye en asuntos internos de otros países. Claro. ¿Por qué va al diálogo República Dominicana? Porque las partes convienen, sí, que van a la mesa del diálogo. Y la República Dominicana entra confiada en que las partes están decididas a llegar a un acuerdo que termine el conflicto en Venezuela. Porque ¿a qué se aspira? ¿Cuál es la aspiración y el deseo de los dominicanos que creen en un sistema democrático?
que Venezuela encuentre el camino de que un proceso electoral sea fluido y que sencillamente se respeten las reglas. Afortunadamente Venezuela tiene un sistema electoral muy sólido. Sí, muy sólido, muy sólido. Muy sólido. Fíjense Claro, que con toda esta situación que está ocurriendo, ayer hicieron un simulacro. Ayer hicieron un simulacro del proceso. O sea, ¿qué quiere decir? Fíjense que se ha estado en toda la discusión de que si las elecciones van o no van. Sin embargo, el Consejo Electoral ha seguido adelante su proceso como una institución. ¿Y a qué aspirar? Que Venezuela se puedan entender, claro, que la oposición claro que sí. y el gobierno se puedan entender, que se entienda que al final es el pueblo el que decide el gobernante que quiere. ¿Y cómo lo hace? Toma con su voto una decisión que también allí, es igual que en República Dominicana, es una decisión que la toma el ciudadano o la ciudadana de manera directa. Tú sabes que la oposición en Venezuela, guardando la distancia, es un tanto parecida a la oposición en la República Dominicana, sí, guardando las distancias porque son Perdón, eso fue lo que pasó, Mozart. Procesos diferentes. Han perdido mucho tiempo, mucho tiempo, y no han sido capaces de capitalizar una situación de enojo que hay en una buena parte de la población venezolana. No han sabido capitalizar una situación realmente preocupante que hay en materia económica, en materia de los servicios en Venezuela, los hierros permanentes, constantes del presidente Danilo Maduro, y una situación que prácticamente lo ha colocado. Hay momentos en que la situación del presidente Nicolás Maduro ha sido tan difícil que uno ha creído que pudiera va a colapsar el gobierno de Maduro. Pues no, fíjense que no, porque la oposición ha mostrado serias debilidades. Lo que pasó aquí en República Dominicana. Serias debilidades. Entonces este hombre ha logrado, con lo que ha mantenido, el respaldo que ha mantenido, que lo ha mantenido, y un respaldo ahí de una buena parte de la base social de Venezuela, que está apoyando al chavismo, a Nicolás Maduro, ¿verdad? Sí. Él ha sabido aprovechar ese espacio y continuar adelante. Y esos procesos de injerencia de algunas naciones, yo pienso que se han revertido incluso. Y lo que han hecho es que el presidente Maduro corrija muchos entuertos que ha tenido que corregir, porque ciertamente lo ha corregido, tome medidas adicionales, y al mismo tiempo hay una resistencia natural del pueblo venezolano, que es un pueblo que cree en la autodeterminación, es un pueblo que ha dado demostraciones en esa dirección. Entonces, lo que ha hecho es radicalizarse frente a esa injerencia. Entonces, se ha perdido mucho tiempo con eso. Ese tiempo que se perdió, esa situación, ese proceso de diálogo que se inició en 4 ocasiones en la República Dominicana, tampoco fue bien aprovechado. No, y eso fue una oportunidad. Tampoco fue bien aprovechado. Fue una oportunidad, porque usted sabe lo que es el jefe del Estado, el presidente de la República Dominicana, a ceder, a participar, o sea, ser participar en la parte, en la cabeza de la mediación de ese diálogo, y que no se apreciara. ¿Qué implicaba la presencia del presidente dominicano en la mesa del diálogo entre las partes en conflicto en Venezuela? ¿Usted sabe qué significaba? Que el compromiso que se suscribiera tenían ahí un garante, que era el primero que iba a establecer. Claro, pero eso no fue lo convenido. Junto a los otros delegados que participaron también. El expresidente del gobierno español, por ejemplo. Y 6 cancilleres. Y 6 cancilleres. Recuerden que fueron 6 naciones que se involucraron. Claro. Porque vivieron la esperanza. Que daban garantía de que se iban a respetar los acuerdos. Entonces, no se llegó a un acuerdo, lamentablemente. Y recuerden cómo fue que terminó muy feo. Porque se combinó una reunión. ¿Y qué pasó cuando comenzaron a llegar? Bueno, que la parte de la oposición venezolana no se presentó. Así es. Y después dijeron que no había garantía. Bueno, pero debían haber tomado en cuenta. Señor, pero ustedes lograron que se involucraran 6 naciones. Claro. En ese diálogo entre la parte venezolana. Ciertamente que ojalá Venezuela encuentre la vía. Primero que pase bien el proceso electoral. Claro. Uno hubiese querido que participara toda la oposición, incluso que ni siquiera se pusieron de acuerdo entre ellos para sacar un buen candidato. Otra debilidad, o sea, un buen candidato que presentara un bloque
en bloque o en Lo el bloque vivimos opositor. aquí en el diálogo, recuerden que una parte Y eso decía no que fue iba al posible diálogo. tampoco. Recuerden lo que pasó aquí también. Una parte voy al diálogo y otra parte que dice que no va al diálogo. ¿Entiendes? Y después Entonces, cuando llegó el día del ¿qué diálogo, hace eso? Consolidar al que está en el poder. sí, consolidar que Tan está en el poder. sencillo como eso. Y a propósito de eso, Tineo, la situación de los partidos en la República Dominicana plantea una coyuntura interesante, porque en el marco de toda la discusión, toda la polémica, todo este escarceo que hay en torno al proyecto de ley electoral, de reforma de la ley electoral, y el tema específico este de si deben ser las consultas a los partidos deben ser abiertas o cerradas, se vuelve a poner en alto relieve la gran debilidad que tiene el sistema de partidos de la República Dominicana y el cuidado y el celo que debe reclamársele al liderazgo político nacional para que se dé cuenta de que está transitando una vía delicada para lo que debe ser, que es una responsabilidad, pienso, de todos, primero el fortalecimiento, resolver situaciones que están afectando en forma severa a los partidos, que son, quiera reconocerse o no, el sustento, el fundamento de la democracia en la República Dominicana. Pero hay graves dolencias que se ponen de manifiesto en situaciones como la que estamos viendo. Fíjate, hoy ahí está el caso del PRM, un partido que surge, un proceso... Y que está en el proceso organizacional. En un proceso organizacional, que todo el mundo le reconoce su liderazgo opositor, porque hay que reconocérselo, con dos personas ahí con gran influencia, como es el caso del expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader, el ex candidato de oposición, candidato de oposición, que tuvo un buen desempeño en las elecciones pasadas. Sin embargo, fíjate cómo ahí hay graves problemas, no se terminan de poner de acuerdo. Y aunque la prensa de hoy recoge que el impas que surgió a raíz de la postura del expresidente Hipólito Mejía con las primarias, de ratificar su vocación a favor de las primarias abiertas, luego de una reunión con la cúpula del partido, se llegó a una situación que parecería salomónica en el caso interno del partido, porque es reconocerle a Hipólito Mejía el derecho que tiene de decir, yo creo en esto. Esos diputados que fueron llevados al paredón, acuérdate que precisamente nosotros aquí decíamos, pero ¿por qué llevar al paredón a esta gente si ellos lo que hicieron fue seguir orientaciones? Bueno, el asunto es que el Partido Revolucionario Moderno está en una situación donde se establece que ellos van a apostar a primarias cerradas, ¿verdad? Sí. Respetando a Hipólito Mejía en el sentido de que él cree en primarias, el disenso, o sea, que en primarias abiertas. Pero hay un cambio y es que ahora se dice que la apuesta va a ser, en vez de cambiar el proyecto de ley que llegó desde el Senado y pasar una ley, pero pasarla para que sea precisamente cerrada, lo que van a hacer es mandar a comisión. Sí. Ellos van a apostar porque el proyecto sea mandado a comisión y en la comisión de la Cámara de Diputados, entonces se verá. Y aspirando a ver qué pasa. En el lado del Partido de la Liberación Dominicana veo otro cambio de luz, porque seguidores del presidente, del expresidente Leonel Fernández, como es el caso del presidente de la Cámara de Diputados, ya no mantiene una línea cerrada en el sentido de que de la apuesta debe ser a que sea cerrada, sino que ahora incluso llega a plantear que esa parte del proyecto de la ley sea sacada y entonces que vayamos a aprobar la ley sin esa parte de elecciones abiertas. Y que después se le pasó a una ley especial. A una ley especial, que solo sea definir la modalidad. ¿Qué quiere decir estos cambios de luz que se generaron en apenas 24 horas? Que están hablando. Sí, que hay un proceso y que se está buscando algún tipo de bajadero, precisamente porque ese punto estaba poniendo en situación de conflicto severo, serio, peligroso, a ambas organizaciones. Al Partido Revolucionario Moderno
y al Partido de la Liberación Con la Dominicana. diferencia de esto también hay que resaltarlo, con la diferencia de que el PLD en el histórico es un partido que tiene mucha muestra de que en momentos difíciles lo ha sabido superar. Sí, eso es verdad. Tiene ese aval a su favor. Tiene ese aval a su favor, pero tú sabes Sí. que las cosas pueden cambiar, las circunstancias pudieran Cierto, cambiar. cierto. Felizmente no para el PLD, ni para el PRM, ni para el PRD, ni para el Partido Reformista. Parece que la racionalidad ha vuelto a colocarse en primer plano al interior de las entidades y que se va a buscar algún tipo de solución, por lo menos a esta coyuntura. Sí. A esta coyuntura. No queremos Sí. decir con esto, para que no vayan a malinterpretarnos, que todo está solucionado y que la disputa que es cerrada, porque al final, dejémonos de tontería, al final todo es 20, candidatura para el 20, y eso Sí. se da en el Partido Revolucionario Dominicano, en el Partido de la Liberación Dominicana, en el Partido Revolucionario Moderno y en el Partido Sería Reformista Social Cristiano. autoengañarse, no señalar que lo que... Hacia ahí es que conduce todo eso. A ver quiénes van a ser los candidatos, quiénes se van a disputar el mercado electoral en el 20. Sí. Al final eso es lo que hay de por medio, Héctor Tineo. De manera que ojalá logren soluciones, porque en definitiva el hecho de que los partidos encuentren soluciones ellos para el país siempre va a ser mejor. Claro. Que sean los partidos que tomen sus decisiones. Fíjense lo que estamos hablando de Venezuela, los que hemos dicho de Venezuela. ¿Cuál es el problema? De los elementos externos, y que una parte se siente subordinada a elementos externos. Cuando eso ocurre, es muy difícil. Y fíjate que el interés marcado de la sociedad dominicana es resolver el problema de la ley electoral. Sí. Resolver ese problema y resolver el problema de los recursos y resolver el problema de la transparencia de los procesos. Sí. Por eso ustedes ven a entidades que sin tomar partido, dicen, por ejemplo, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, vamos a avanzar, traten de ponerse de acuerdo los partidos y vamos a avanzar para que tengamos una ley electoral que pueda ponerse en práctica ahora en el 20. Y que el país gane. Y que el país gane. Porque en medio de todo esto hay un elemento que no podemos perder de vista y es la distracción. Este es un país que está en un momento sumamente positivo, importante, sí, muy importante, muy importante. Nosotros estamos avanzando en una ruta muy auspiciosa en todas las materias, pero eso nos está planteando también gravísimos retos. Sí. Yo he insistido en estos días a propósito de ese gran paso que hemos dado con esas relaciones diplomáticas con China, la necesidad ya impostergable que necesitamos de una estrategia para poder afrontar situaciones como esa. Fíjate que en este país hay que reconocer que la administración del presidente Danilo Medina ha puesto principal atención, principal empeño en fomentar, en colocar, en preparar la estructura en materia institucional del país para lo que deberá ser el fomento de las exportaciones, para darle facilidades al sector productivo nacional, para que podamos nosotros aprovechar esos mercados que se están abriendo y que ahora se han ensanchado en forma considerable con China. Pero tenemos que tener una estrategia para eso. Claro. Obviamente, en este momento, no la vemos. Vemos esfuerzo, eso sí. Vemos un esfuerzo sostenido de las autoridades en procurar, desde la declaratoria del año del fomento de las exportaciones, 2018, hasta todo ese tinglado institucional que ya existe, como el CIRD, como es el caso del Bandex, como es el caso de competitividad, una serie de elementos de instituciones que se han ido articulando, donde participa muy bien, donde se pone en principal relieve una alianza público-privada interesante para nosotros poder diversificar y ampliar nuestra oferta exportadora. Sí, los esfuerzos, o sea, no cabe duda, pero como estrategia, como una estrategia nacional que busque aprovechar oportunidades como esta que se nos presentan y que estamos
llamados a cumplir, como esta con China, yo todavía no la De la ahí veo. la importancia, No la que veo. ¿a qué se aspira? A que se pudiera dar una unidad nacional en objetivos. Definir, por ejemplo, ¿qué plantea el establecimiento de relaciones con China, con la República Popular China? Mozart, las exportaciones dominicanas, los exportadores, con ese acuerdo, ese establecimiento de relaciones, se le abre múltiples oportunidades. Que la República Dominicana es pequeña, pero... Que no solo directamente con China. No. No solo porque la gente dice, es con China No, y hay que aprovechar el mercado chino. No, es que no es pero solo China. Es lo sí. que, es lo que eso representa, lo que Entonces, nos puede representar como puente, como canal para llegar a otros fíjate, mercados este es el caso de los exportadores. Sí. Tú puedes decir, por ejemplo, los exportadores agropecuarios, ¿cuáles oportunidades encuentran? Pero te encuentras con la industria dominicana, que hemos dicho en esta mesa, que la República Dominicana no es de que usted le dio ventaja y que aquel tuvo ventaja, no. Usted tiene que tomar el expediente, sector industrial dominicano, y usted entender que República Dominicana tiene que crear condiciones para expandir su sector industrial y que tiene que crearla para que crezca. Exactamente. Oiga, hay gente que se molesta Sí. cuando le dice el que hay que digo, no, espérate, tenemos un problema, nosotros tenemos que crecer. Si usted no crece, usted no va a poder aspirar a cambiar en lo que tiene que ver con el sector industrial. Entonces usted tiene que crear. Pero para eso usted tiene que sentarse y usted un entender. proceso de reconversión importante. Sí, exactamente. También entonces, de la industria. Pero usted no puede venir y partiendo con ideas prehechas de calificar y que esto no, espérese. Usted tiene el problema ahí, usted lo tiene. Usted dice, ¿por qué no crece? ¿De qué manera se puede expandir? Y entonces aprovechar ese momento. La República Dominicana tiene otra situación, que es el tema de la educación. Fíjese cómo nosotros estamos en un proceso de avance. Tenemos que decir esto. Pero un proceso, Mozart, que ya no se puede detener. Tú tienes un sistema ya que tiene un programa de tanda extendida que va en expansión. Se puede detener y mucho menos revertir. Oye, un programa de tanda extendida que va en expansión. ¿Tú sabes cuál es el objetivo? Universalizar. O sea, que la escuela, el sistema de educación pública dominicano será un sistema de tanda extendida. Tú tienes que pensar y decir, bueno, ¿de qué manera nosotros logramos que ese programa sea sostenido? Que mañana no se le ocurra a nadie venir a inventar con eso. Y la República Dominicana volver a perder, que pierda todo lo que ha invertido y que retornemos a un punto de indefinición. No, como vamos ahora. Ese programa de educación inicial, que usted recuerda que la educación inicial eso era como una especie de postre de los colegios de primera en República Dominicana. Claro. Los colegios que tenían los mayores niveles eran los colegios que tenían los corralitos, el programa de corralitos. Porque disponían de recursos, claro, porque para eso fueron eso, inversiones para habilitar esos colegios. Claro. Bueno, ¿de qué manera hacer sostenible que ese programa de educación inicial, que ya en República Dominicana tiene incluidos más de 200,000 niños y niñas? Sí, señor. ¿De qué manera hacerlo incluido que sea universal en el sistema de educación pública? Cierto. Entonces, usted dice, bueno, así es que los países cambian. República Dominicana así es que cambia. No vivimos aquí hablando de un país vecino que está aquí en el área de Centroamérica, Costa Rica. Dice, ¿y qué pasó? En Costa Rica, todo lo que ha ocurrido en lo que tiene que ver con la parte de la educación y los logros, ha sido porque ese programa ha sido sostenido. Y ese programa de esa educación, el sistema de educación no se politiza. A un político en Costa Rica no se le ocurre tomar como un elemento de campaña el tema educación ni el tema seguridad social, por ejemplo. Jamás. Porque lo consideran que son asuntos Así es. de Estado. Entonces, en República Dominicana debería estarse hablando de esto. Mozart, el turismo. ¿Sabe lo que ha ocurrido ahora con el establecimiento de relaciones con China? Que ya la agencia Xinhua, que es la agencia china de prensa, la agencia internacional de prensa china, Mozart ya comenzó a promover a la República Dominicana. Comenzó a promoverla de qué manera, ya destacando detalles de República Dominicana. Por ejemplo, salió un reportaje, lo difundió la agencia china Xinhua, destacando la riqueza cultural de la zona colonial de Santo Domingo, el primer Santo Domingo de América. Y usted decía, bueno, ¿y cuánto cuesta Mozart un reportaje en la agencia de prensa más grande del mundo? Porque Xinhua es la agencia de prensa más grande del mundo. Dice que tiene una planta de periodistas de más de 8,000, él señala.
Bueno, ese reportaje circuló entre en las redes y sobre todo entre todos los medios que tienen contratos con la agencia Xinhua tuvieron la oportunidad de recibir eso. Entonces usted dice, ¿qué va a ocurrir? El turismo, decíamos aquí en Diario de Cuatro. Por ejemplo, el año pasado, ¿sabe cuánto gastaron los turistas chinos en el haciendo turismo en el mundo? 157,000 millones de dólares. Entonces, todo esto tiene en República Dominicana que ser un tema de atención y que entre en una agenda de discusión. No esperar que vengan situaciones especiales, sino tratarlo. Y que se entiende en República Dominicana que los procesos tienen que ser viables. Esto es muy importante para los que llevan anotaciones, porque fíjense que se ha establecido el establecimiento y comienzan todas las reacciones, pero de repente comienzan a salir situaciones y sobre todo gente que entiende que no le da valor a una agenda, no le confiere valor a una agenda. Entonces cuando eso ocurre ahí hay una dificultad. En este caso, lo que ha ocurrido, ustedes han visto esto, por ejemplo, para mitigar desastres. Se han producido, por ejemplo, las lluvias en San Cristóbal, que le han creado daños extraordinarios a la provincia de San Cristóbal. Pero ha habido daños en una parte de la provincia de Espaillat, ha habido daños en una parte de la provincia del Barra Mirabal, y ha habido daños también en una parte de la zona baja del Yaque. Y usted dice, ¿y por qué todo fluye? Y dicen, bueno, porque la República Dominicana también se ha organizado. En la República Dominicana hay un protocolo que se activa ya cuando se van a afrontar situaciones de desastre. Y eso es lo que explica por qué hoy se dan soluciones y muchas veces ni siquiera son puntos de atención para los medios de comunicación en República Dominicana. Eso pasa porque República Dominicana se ha preparado. Y ya ustedes vieron también lo que aquí en Diario de Cuatro que decíamos, ¿por qué importancia que República Dominicana esté insertada en un sistema como el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA? Porque estos países también comparten experiencia y de igual modo establecen colaboraciones. Y todo esto tiene que verse como en el cuadro de la agenda nacional. No perderlo de vista, que ninguna situación de coyuntura pues te pueda quitar la agenda de tu mesa. A eso es que se aspira, Monser. Mira, Tineo, aprovechando esa reflexión que hace sobre educación, sí, básicamente educación, y cómo hemos avanzado, claro, de forma importante, sí, en ese proceso hacia la calidad, hacia lo que deberá ser la calidad educativa que tanto reclama la población dominicana. Hay que ver el elemento de la capacidad de respuesta que puedan tener las autoridades a determinadas situaciones, sí, de coyuntura. Claro. Tú sabes que en el caso muy específico de educación y salud, que son dos estamentos a los, sí, que se le ha puesto gran atención por parte de las autoridades, porque estamos en un proceso abierto de avance en el proceso de desarrollo del sistema educativo nacional, y al mismo tiempo avanzamos con la reforma del sistema de salud en la República Dominicana. Se dio un caso muy particular en Barahona con el Jaime Mota, el hospital Jaime Mota, que nos puede dar una señal de hacia dónde, cómo se deben plantear soluciones a largo plazo. O sea, solucionar el problema y, sí, que al mismo tiempo te dé garantía a ti de que problemas como eso no se vuelvan, no va a retroceder, no se van a repetir. Sí. Y de cómo un mecanismo, una política que te articule dos sectores en una misma dirección. Eso se dio en ese caso específico. Fíjate cómo, a raíz del problema de los niños que murieron allí, se tomaron una serie de medidas. Primero, reconocer en forma muy responsable que había un problema sanitario, claro, claro, y que había que resolverlo. Segundo, reconocer también la necesidad que tenemos, que además del equipamiento que necesitan los hospitales, necesitamos personal en capacidad de poder manejar esos equipos, porque de nada vale usted tener equipo moderno si la enfermera, si el operador no saben operar eso, si, sí, tienen dificultad para operarlo. Entonces se precisa de gente con capacidad para operar esos
aparatos supermodernos que están llegando a los hospitales del país y el cuidado de eso. Pues fíjate que además de colocar ese hospital en un proceso de relanzamiento, de reforma del hospital, y de colocar otro hospital de la zona mientras se interviene convertir un hospital materno infantil, que es lo que se va a buscar. Las autoridades firmaron un acuerdo. ¿Entre quiénes? Entre Salud Pública y el Instituto Tecnológico Superior de San Luis para la formación de las primeras enfermeras especialistas en temas de neonatal, para que esas enfermeras que van a salir con especialidad de allí, el Instituto Técnico Superior, articulado con las autoridades de salud pública para la formación. Y fíjate que para la formación de enfermeras especialistas en temas tan sensibles y delicados como es el caso del problema de materno infantil. Y fíjate lo que es prepararse para... Pues vamos a tener ya dentro de poco el primer grupo de enfermeras especializadas en esa materia. Y ya una carrera que se va a incorporar para seguir fomentando este tipo de personal especializado en un área tan sensible como es el área de enfermería, natal y prenatal. ¿Tú entiendes? Porque tienes el médico, pero tú necesitas también un cuerpo de enfermera que responda a los requerimientos de esas nuevas, esas modernas estructuras, infraestructura hospitalaria. Y mira, es solo comenzar a mirar lo que tenemos. Por ejemplo, ahí está el instituto tecnológico, que la gente dice, para simplificarlo, por si van y no saben de qué hablamos, la gente prefiere decir el Instituto Tecnológico de San Luis. Porque así que la gente dice, así que lo conocen. Pero ese es el Instituto Tecnológico Superior. Superior. Fíjate que incluso desde un principio, su rector, el doctor Víctor Hugo de Lancer, nos dio la información a nosotros de detalles internos, por ejemplo, la convalidación, que los egresados de ahí, por ejemplo, esos acuerdos que las instituciones de educación superior les reconocen, por ejemplo, las materias que cursaron. Que eso era, ¿y por qué eso ocurrió? Por la calidad. ¿Y qué pasa cuando usted tiene una institución con habilitaciones para poder dar esta respuesta? Porque no crea usted que los que van, por ejemplo, a vivir los programas, que se van, por ejemplo, para el cuidado, ese cuidado de pre y postnatal. No crea usted que va a ser, en teoría ellos tienen los recursos para hacerlo en la práctica. En la práctica. Y que la persona que se formen ahí, pues cuando lleguen a sus laboratorios, talleres ahí. Cuando lleguen al hospital no encuentran nada extraño, porque lo han vivido en su proceso de formación. Así es. Y así se puede pasar revista de las riquezas que tiene República Dominicana, que se pueden aprovechar. Solo es la necesidad de capacitación, Tineo. Por eso nosotros apoyamos con tanta vehemencia, por ejemplo, ese proceso que se está dando en educación, con los maestros, con el proceso de evaluación del magisterio que ya va a entró ya en su última etapa. Y que se tomen recursos del presupuesto, como está ocurriendo ahora, que ahora mismo, aquí en Diario de Cuatro hemos dado la información para que las personas interesadas puedan, el INAFOCAN, el Instituto Nacional de Formación Magisterial, 20,000 becas para personas que quieran estudiar educación. Lo único son los requisitos académicos para poder entrar a ese programa, pero programas becados. Sí. O sea que el estudiante que se decide estudiar educación no tiene, en este caso, que hacer una inversión. Que a propósito de beca, debemos llamar la atención del gobierno a que traten de buscar una solución ya rápida al tema de los becados de Taiwán. Sí. Hay gente que hay familias que por supuesto están muy inquietas con relación a esto, porque aunque el gobierno diligentemente
y lo primero que hizo, como dice el presidente de la Fue República, prever, y lo único tomar la fue, previsión. fue tomar la previsión Claro. y decirle a los chinos, miren, pero deben hacerse cargo De de esta todas población. las becas que Sí. nosotros otorgamos a través de Taiwán, y los chinos aceptaron complacidos. Vi ahí que hay algunas declaraciones que dieron unos padres de estudiantes diciendo que los estudiantes preferían continuar En Taiwán. en Taiwán. Pero eso crea, hay una situación porque ya no tenemos relaciones diplomáticas con Taiwán, tenemos relaciones diplomáticas con China. No obstante eso, lo importante es lo que estableció el presidente de la República. La previsión Es de la que no queden previsión fuera. de que no queden Ni fuera. interrumpan su programa. De que no interrumpan su programa, que los cursos que han tomado, las materias que han tomado les sean convalidadas, o sea, ya reconocidas en el pensum cuando hagan el trasvase a China. Y que China lo sustente, como se estableció, como se comprometió al momento de la firma, que fue lo que reclamó El presidente habló que dice único. la República Dominicana. Lo único que reclamó en ese sentido fue garantizarle a esos estudiantes que están en Taiwán, darle la garantía de que no van a perder su tiempo, no van a perder, sino y que sus becas se van a mantener y que se les va a reconocer. Insisto, porque eso es muy importante. Las materias ya cursadas serán reconocidas, se dan como si... y los padres y los tutores que no se dejen llevar de informaciones de terceros. Yo supongo que recurran al Instituto de Educación Superior. Sí. Y pidan ahí información para saber el estado. Ahí es que le van a dar la información. Sí, pero no se dejen llevar. No se dejen llevar por situaciones que se dan, comentarios. No. Eso está garantizado. Sí. Mira, volviendo a salud. Sí. Por ejemplo, un tema que se ha tratado para que ustedes vean cómo esta situación de crisis especial que se ha vivido en el Hospital Jaime Mota ha dado lugar a situaciones que van a cambiar que veo ahí que llegaron los equipos a Jaime Mota. Sí, pero fíjate lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo más importante que ha quedado claro aquí? Que la República Dominicana ha tenido operaciones de salud sin un protocolo. Usted sabe que se gana en este proceso, lo de un protocolo, que en la República Dominicana se pueda establecer un protocolo que tenga que ejecutarse en todos los centros de salud y que ya ningún actor del sistema sea un elemento extraño. Eso también para que ustedes vean de cómo de situaciones especiales se pueden lograr resultados que son ganancias para el país. Esto de un protocolo que ustedes no ven con mucha frecuencia las discusiones que se dan cuando ingresa un paciente, llega un paciente a un centro, a un sanatorio en República Dominicana, que después viene la discusión de cómo, un protocolo, ¿qué hacer cuando se presenta el paciente? Exactamente. ¿Qué hacer? Usted procede y después usted averigua, pero usted procede en consecuencia porque usted tiene el paciente ahí. Lo tiene ahí. Eso es lo que usted tiene ahí. Así es. No, es una barbaridad. Entonces, la pregunta del millón, ¿tienen seguro? Esa situación de Jaime Mota ha desnudado también esa falencia. Sí, esa falencia, sí. Y esos rebotes. Claro. Y esos rebotes que son tan dañinos. En el momento que se acepte este protocolo, ya la República Dominicana también superará esa práctica. Sí. Y para los que llevan anotaciones, como dice el camarada Tineo, fíjense cómo son las cosas. Ciertamente ha habido dificultades en hospitales como este, como el Jaime Mota, en el caso específico de los niños. Pero fíjense que es lo que yo insisto en esto, las estadísticas, en el caso muy particular de la República Dominicana, no plantean diferencia. O sea, cuando usted habla que llegaron niños con padecimientos que murieron, porque el sistema de salud dominicano no te discrimina. No te discrimina. Y entonces, eso es entonces ahí usted tiene que, dice el director de Nacional de Salud, el señor Chupani. Chupani, ¿qué se llama? Sí, el señor Chupani. Chanel Chupani. Dice el señor Chupani que más de un 50% de los niños que tuvieron los problemas eran haitianos. Ya tú sabes, no hay histórico de salud. Eran haitianos. Sí, a veces era la primera vez que veían un médico. ¿Me entiendes? Eso es terrible. Que eso es lo que acontece también con las madres parturientas.
Y se les, muerte de madre que en los hospitales. Eso se registra y la República Dominicana registra ese número de la República Dominicana. Muertos. Pero entonces son... Llegó una paciente en estado de gravedad que nunca había visto un médico. La gran mayoría son haitianas. Sí. Pero cuando eso sale son las a la luz, dominicanas. No se establecen esos elementos, no se le pone atención a eso. Sí. Entonces, suma dominicana. Suma dominicana, entonces sí. Es dominicana. Ahí no aparece que se trató de una paciente que nunca había tenido asistencia médica. Eso es otra y llegó cosa. En un estado delicado al hospital. Sí. Que en eso el caso de un niño que de igual modo... hemos sido flojos en precisar ese tipo de cosas. No estoy diciendo, para que no comiencen con sus interpretaciones malsanas, que no se le dé atención a una persona que llegue, sea de por eso hablamos de un protocolo. Que sea, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tiene que dejarse claramente establecido en el momento de hacer el levantamiento los elementos causales. Sí. Como tú lo planteas. Y además decir, estas son personas que vinieron claro, con un problema. Claro. Y que no vengan acelerado a cargarle eso al médico o a la médica dominicana. Entonces se le carga a la enfermera dominicana y al médico dominicano. Sí. Y que tampoco estamos diciendo que no necesitamos mejorar los servicios. Claro que hay que mejorar los servicios. Porque de la misma manera que tenemos que mejorar la calidad del profesorado para que pueda darle una mejor educación a los muchachos, de esa misma manera nosotros sabemos que necesitamos mejorar el servicio de los médicos y las enfermeras. No estamos diciendo ahora mismo que hay un acuerdo ya entre el Instituto Tecnológico Superior de San Luis y las autoridades de salud para especializar enfermeras. Porque de eso se trata, es de dar el mejor de los servicios, pero poner las cosas claras también. O sea, la República Dominicana ha avanzado en materia de salud. Ahora tiene un problema, tiene un componente que en ocasiones es letal, que es el problema migratorio, porque nos trae bacterias, nos trae enfermedades de diferentes tipos y nos trae también una considerable cantidad de madres preñadas haitianas, parturientas, que llegan con dificultades, y eso debe ponerse en alto relieve para que se sepa cuál es la situación. Es simplemente eso. No, y eso te va a permitir comprender mejor el problema. Y comprender el problema, y que cuando vienen esos levantamientos que se hacen a veces sobre base de información falsa, no nos vengan señalando con que nosotros tenemos y que no avanzamos, falencia mayor y que no avanzamos, y que colapsamos y todo ese tipo de tonterías. ¿Me entiendes? Si no poner la cosa en su justa dimensión. Ver esto con toda la objetividad. Sin perder la sensibilidad y la solidaridad y el servicio que tenemos que darle a todo el que llega a un hospital. Sí. ¿Verdad, Tineo? Sí, pero eso tiene que ser así. Tiene que ser así. Miren, vamos a ir a una pausa. Porque al retorno yo quiero que nos adentremos un poco, una vez más, en el tema del transporte, Tineo. Sí. A propósito de buenas noticias que vienen. El Intran tiene buenas noticias. Pero también con situaciones que ameritan todavía solución. Nos afectan muchísimo. Vamos a la pausa.